Aquí estoy, de nuevo, entre los muros de esta mansión, en la avenida Diagonal, en Barcelona. Huele a jazmín y a la fría indiferencia de los Vélez Riera. Mis manos, ahora hábiles floristas, deslizan el tallo de una rosa terciopelo en el jarrón de cristal de Baccarat, pero no estoy creando belleza, sino preparando el escenario para una implosión. Recuerdo vuestras sonrisas de entonces, don Ricardo, doña Cecilia. Eran tan luminosas, tan seguras, tan falsas. Yo era solo una niña, la hija de un hombre de negocios honesto, que os abrió las puertas de su vida y de su fortuna. Creí en vuestra palabra mientras decoraba, con la ingenuidad de mis 18 años, el salón donde celebrasteis vuestro aniversario de oro, sin saber que, bajo las guirnaldas de hortensias blancas, tejíais la trampa que despojaría a mi padre de cada céntimo que poseía. Me hicisteis creer que éramos familia, que compartíamos la misma ambición noble y el mismo respeto por la tradición. ¡Qué equivocada estaba! No conocéis la nobleza, solo sabéis de la depredación. Las flores que traigo hoy a vuestro hogar no son un regalo, son la mortaja aromática de vuestro linaje. Vuelvo a ver la biblioteca, donde mi padre firmó el acuerdo que lo arruinó. El mismo terciopelo rojo, el mismo olor a madera noble y a humo de puro cubano. Hace 15 años, esa estancia era para mí un símbolo de prosperidad y futuro. Ahora, es el monumento a nuestra humillación. Vosotros, los Vélez Riera, siempre os presentasteis como los pilares inquebrantables de la alta sociedad catalana, respetados, intocables, millonarios hasta la médula. Os admirábamos. Mi padre, un hombre de principios sólidos y visión de futuro en el sector naval, os consideró aliados indispensables para expandir su empresa. Me dijisteis que la alianza era por el futuro de nuestros hijos. ¡Qué burla! Cada vez que doña Cecilia me abrazaba o me felicitaba por mis arreglos florales, incluso entonces ya tenía un ojo para la botánica, sentía una calidez que ahora sé que estaba tejida con hilos de hielo y veneno. Os ganasteis mi confianza con esa cortesía impecable, esa fachada de benevolencia que os protegía de toda sospecha. Pero la verdad es un veneno lento, y yo he pasado años destilándolo hasta convertirlo en un ácido que disolverá vuestro legado. Mi padre Alfonso no era solo un empresario, era un soñador. Él construyó su fortuna desde cero, con el sudor de su frente y una ética que hoy parece obsoleta. Recuerdo las tardes en nuestra casa en Sant Cugat, hablando de negocios mientras yo jugaba con los planos de los nuevos astilleros. Me prometió que yo no tendría que preocuparme nunca por nada, que nuestro nombre sería sinónimo de honestidad y prosperidad. Y lo era, hasta que vuestros ojos codiciosos se posaron en lo que teníamos. El trato que propusisteis, supuestamente una fusión de capitales para abordar proyectos internacionales gigantescos, fue presentado como un acto de fe y mutuo respeto. Tenemos que unir fuerzas, Alfonso, dijo don Ricardo golpeando la mesa con esa mano enguantada en poder. Mi padre confió en esa voz grave, en esa supuesta sabiduría. Hoy sé que aquella fusión no era más que una sofisticada maniobra de adquisición hostil, diseñada para desangrar lentamente nuestra liquidez, hasta que no quedara más que el esqueleto de nuestra empresa. La inocencia con la que mi padre os entregó sus libros contables se convirtió en el arma con la que le cortasteis la garganta. Los Vélez Riera no solo tenían dinero, tenían linaje y un aura de impunidad. Cuando entraron en nuestras vidas, lo hicieron con la pompa de una coronación. Nos invitaron a vuestras galas benéficas, a los palcos privados del Liceo. Nos integrasteis en ese círculo exclusivo de Barcelona donde el silencio vale más que 1000 palabras. Yo era la joven que siempre tenía las ideas más frescas para decorar. Mi sensibilidad artística era vuestra excusa para mantenerme cerca, para tenerme donde podíais observar sin ser observados. Me dijisteis que mi padre era demasiado bueno para este mundo de tiburones, y que vosotros seríais su escudo. Os atrevisteis a usar esa frase. El escudo resultó ser una celda. Vi a mi padre deslumbrarse por vuestro estatus, por vuestra capacidad para mover hilos en Madrid y Bruselas. Él quería ese nivel de influencia, pero nunca entendió que para vosotros el poder no se compartía, se absorbía. Me pregunto si disfrutabais observándonos en la cima, sabiendo que pronto nos empujaríais al vacío. Cada copa de cava que brindamos juntos, cada apretón de manos, cada halago que recibíais de la sociedad, era una capa más de cemento sobre la trampa. Recuerdo con absoluta claridad,
La boda de vuestro hijo mayor, Alejandro Vélez Riera, fue el culmen de nuestra colaboración, y la cima de mi ceguera. Me encargasteis toda la decoración floral, desde los centros de mesa hasta el arco nupcial en los jardines de Pedralbes. Pasé 3 días sin dormir, inmersa en lirios y peonías, creando un ambiente de pureza y amor eterno. Mientras yo colocaba el último pétalo en el altar, escuché a don Ricardo hablando por teléfono en el estudio contiguo. No entendí los términos financieros, pero el tono era frío, calculador, y mencionó varias veces la posición de Alfonso. En aquel momento, lo justifiqué como un negocio más, como la dureza necesaria del liderazgo. Pero, cuando la novia, vuestra nuera, me dio las gracias con lágrimas de felicidad en los ojos, doña Cecilia me palmeó la espalda y dijo: «Tu trabajo es arte, querida. Siempre has sabido rodearnos de belleza». Esas palabras. Belleza. Me rodeabais de vuestra belleza superficial mientras vuestra falsedad destruía mi esencia. Fui la artista que pintó el lienzo de vuestra felicidad, sin ver que la pintura contenía el ácido que quemaría mi mundo. La primera señal, clara y dolorosa, llegó unos meses después de la boda. Mi padre comenzó a pasar las noches en vela. Las llamadas telefónicas se hicieron más cortas, sus respuestas más evasivas. Yo, acostumbrada a su transparencia, noté un cambio glacial. Un día, mientras esperaba a mi padre, en el recibidor de vuestra oficina en Paseo de Gracia, vi a un contable salir de la sala de reuniones con una carpeta marrón bajo el brazo. Era el señor Martín, un hombre que siempre me había sonreído con afecto. Esta vez, me ignoró por completo. Pero al pasar, la carpeta resbaló. Solo por un segundo, vi la carátula: riesgo de insolvencia, Astilleros Alfonso S.L. Mi corazón se atragantó. ¿Riesgo de insolvencia? ¿Mi padre? Me agaché rápidamente, fingiendo atarme el zapato, pero él ya había recogido el archivo con una rapidez nerviosa. «¿No has visto esto, verdad, niña?», me susurró, sus ojos llenos de terror. Negué con la cabeza, demasiado asustada para hablar. Él me miró con una lástima que me heló la sangre y me dijo: «Solo reza porque tu padre tenga buenos abogados». Esa fue la grieta, el primer atisbo del abismo que habíais excavado. Mi padre, presionado por las deudas que vuestra alianza había generado artificialmente, se sintió acorralado. Don Ricardo, actuando como el salvador, le ofreció la solución: un préstamo puente de emergencia, garantizado por la mayor parte de nuestras acciones restantes y nuestra propiedad en San Cugat. Me acuerdo del día que vino a casa con el contrato. Era una mañana soleada, pero la atmósfera era opresiva. Mi madre le rogó que no firmara, que había algo turbio en la velocidad y en la letra pequeña. Mi padre, ciego por el pánico de perderlo todo y la desesperación de salvar la empresa, confió en Ricardo una vez más. Los Vélez Riera son mi única opción, hija. Son mi aval, me han dado su palabra de caballeros. Esa palabra de caballeros. Lo recuerdo sentado en el cabecero de la mesa, la pluma de oro temblando mientras trazaba su nombre. Esa firma fue el hachazo final. 2 semanas después, don Ricardo activó una cláusula oculta que transfería la gestión y control total de los astilleros a vuestra corporación, citando incumplimientos técnicos que él mismo había orquestado. La revelación pública de la traición ocurrió en la Junta Extraordinaria de Accionistas. No fue un acto privado, sino una humillación diseñada para enviar un mensaje a toda la élite de Barcelona: quien se meta con los Vélez Riera, cae. Mi padre llegó confiado en que podría negociar una salida, pero vosotros teníais ya el poder total. Don Ricardo se puso de pie, su figura imponente proyectada en la pantalla de la sala de conferencias, y anunció con voz de trueno que, debido a graves e inaceptables negligencias de gestión y ética, los Astilleros Alfonso S.L. pasaban a ser una subsidiaria menor, con mi padre expulsado de la directiva, sin indemnización y con el rostro de un criminal. Mi padre intentó hablar, de pie en el centro de la sala. Quiso gritar, quiso defender su honor, pero no pudo, se quedó sin palabras. El silencio fue total, solo roto por el sonido de don Ricardo bebiendo agua. Lo vi desplomarse, no físicamente, sino espiritualmente. Cuando salimos de la sala, la gente que un día nos saludaba con reverencia, ahora nos esquivaba, como si la desgracia fuera contagiosa.
Esa noche, el periódico principal tituló, El clan Alfonso, de la cima a la ruina por mala praxis. Vosotros habíais reescrito nuestra historia, y nos habíais convertido en parias. La caída fue vertiginosa. No solo perdimos la empresa, perdimos nuestra reputación, nuestros ahorros, nuestra casa. Todo lo que había sido construido con esfuerzo fue devorado por vuestra avaricia. La crueldad no terminó con la toma de control. Vuestros abogados se aseguraron de que mi padre enfrentara demandas interminables, acusaciones falsas de fraude y mala administración, diseñadas para mantenerlo a raya y evitar cualquier intento de resurrección. Mi madre cayó en una depresión profunda, y yo dejé de existir. La niña soñadora de las flores se convirtió en una sombra que recorría las calles de Barcelona, viendo vuestros coches pasar, sintiendo el peso de vuestra victoria. Recuerdo a doña Cecilia poco después de la debacle, enviándome una nota de condolencia formal, impersonal, adjuntando un pequeño cheque, que era una limosna comparado con el coste de vuestra traición. El cinismo me quemó el alma. Rompí el cheque en 1000 pedazos. No querían caridad, querían vernos sufrir hasta el final. No hubo justicia en los tribunales, solo la burla fría de la ley comprada. La pena de mi padre no era financiera, era moral. El honor era su moneda. Ver su nombre manchado, ver su legado desmantelado, y peor aún, saber que había sido engañado por aquellos a quienes consideraba amigos, le rompió el espíritu. Mi padre, que siempre fue un roble, comenzó a marchitarse. Lo vi decaer, consumido por la vergüenza y la rabia contenida. Una noche, lo encontré en el pequeño apartamento que pudimos alquilar, mirando viejas fotos de los astilleros. Me tomó la mano, sus ojos ya vacíos de la luz que siempre tuvieron, y me dijo, «Me robaron el alma, hija. No es el dinero, es la confianza. Ellos se llevaron lo que yo era». Murió meses después de un infarto masivo. Los médicos dijeron que fue el estrés, pero yo sé que fue el veneno de vuestra falsedad. Vosotros lo matasteis. Y en el funeral, ¿quién apareció? Don Ricardo Vélez Riera, vestido de riguroso luto, ofreciendo sus sinceras condolencias a mi madre, con esa misma sonrisa de serpiente. Se atrevió a decir, Alfonso siempre fue un buen hombre, aunque quizás demasiado idealista para el negocio moderno. En ese instante, supe que no había Dios ni justicia terrenal que me ayudara. Solo quedaba la venganza. Tras la muerte de mi padre, mi madre y yo, tuvimos que empezar de cero. Tuvimos que vender lo poco que nos quedaba para pagar las deudas heredadas. La sociedad nos había cancelado. Pero el dolor no me paralizó, me forjó en acero. En el momento más oscuro, frente a la tumba fresca de mi padre, hice un juramento que resonó solo para mí. Vosotros, los Vélez Riera, pagaréis. Pagaréis con creces lo que hicisteis a mi padre y a mi nombre. Necesitaba una estrategia. Si no podía luchar contra ellos con dinero o poder legal, lo haría con la inteligencia y la paciencia. ¿Qué sabía hacer? Flores. Lo irónico es que la única habilidad que ellos habían admirado en mí, la decoración floral, se convertiría en mi arma y mi camuflaje. Decidí que, para acercarme lo suficiente, tenía que convertirme en la mejor florista de Barcelona, tan indispensable que los Vélez Riera, por pura costumbre de estatus, volvieran a requerir mis servicios, sin reconocer que la niña ingenua se había transformado en un depredador paciente. Pasé los años siguientes sumergiéndome en el mundo de la botánica y el diseño. Estudié en secreto, trabajé como aprendiz, en los talleres más exclusivos de Milán y París. No quería ser una simple florista. Quería ser una artista floral de renombre, con una clientela tan selecta que mi nombre llegara inevitablemente a oídos de doña Cecilia. No podía usar mi verdadero apellido Alfonso. Me reinventé como Elvira Rosas, una identidad elegante y profesional. Con cada ramo que creaba, con cada evento majestuoso que decoraba para la alta sociedad, sentía que estaba escalando una pared muy alta, acercándome sigilosamente a la guarida del enemigo. Mi negocio floreció. Los millones que ellos me habían quitado se convirtieron en la obsesión que alimentó mi perfección. Necesitaba que me vieran como un activo, no como una amenaza, y mucho menos como la hija arruinada de Alfonso. Mi fachada era impecable, fría, profesional, sin historia personal aparente. Mientras construía mi carrera, mi verdadera misión se desarrollaba en secreto.
Sabía que la destrucción de mi padre se basaba en la manipulación contable y en la existencia de documentos que probaban la intención fraudulenta de don Ricardo. Pero ¿cómo conseguirlos? Utilicé cada contacto que mi nueva vida me ofrecía. Me hice amiga de secretarias, contables jubilados, e incluso de antiguos empleados de vuestra firma legal. Fue un trabajo de hormiga, paciente y peligroso. Descubrí que los originales de los documentos clave, los que probaban la conspiración para desvalijar los astilleros, estaban custodiados en una caja fuerte oculta en la antigua residencia de don Ricardo, aquí, en esta misma mansión. No es una caja bancaria, es una caja de seguridad doméstica, enterrada bajo la capa de mármol y soberbia. La única forma de acceder a ellos sin levantar sospechas, era estar dentro, sola, con tiempo, y con una excusa irrefutable que justificara mi presencia en las áreas más privadas. El pretexto de la floristería era perfecto. La oportunidad tardó casi 15 años en llegar, pero cuando lo hizo, fue perfecta. Los Vélez Riera iban a celebrar el centenario de la fundación de su corporación, un evento monumental, proyectado para ser la gala social del siglo en Barcelona. La sede elegida, esta mansión. Doña Cecilia, con su habitual arrogancia, exigió la mejor florista de España, y por supuesto mi nombre fue el que todos le dieron. Recibí la llamada hace un mes. Su voz, aunque más envejecida, seguía teniendo ese timbre autoritario y distante. Elvira Rosas, queremos que decore cada rincón de nuestra casa. Queremos opulencia pero con buen gusto. Acepté con una calma que me costó mantener. Me pidieron que trabajara en el salón principal, en el comedor y, crucialmente, en la biblioteca privada de don Ricardo, donde se guardarían objetos de valor histórico para la exhibición. Bingo. Me invitaban directamente al lugar donde estaba enterrada la verdad. Esta vez, no traería lirios inocentes. Traería el veneno de la verdad. Mañana, frente a toda la sociedad, los Vélez Riera verán cómo la florista que una vez humillaron, hace que su linaje se marchite para siempre. El aroma penetrante de los lirios y las rosas llenaba el salón dorado. Mientras colocaba los últimos centros de mesa en la galería de los espejos, pude ver a doña Elena, la esposa de don Ricardo, supervisando a los sirvientes, su rostro una máscara de perfección que siempre me había repugnado. Ella me miró una vez, sus ojos helados y llenos de condescendencia, y yo, vestida de florista, simplemente le ofrecí una sonrisa profesional, la misma sonrisa que le ofrecí a mi padre cuando me juró que recuperaría su honor. En secreto, cada ramo era una bomba de tiempo. Dentro del tronco hueco de la palmera más majestuosa, que presidía el estrado principal, no había tierra, sino un proyector de alta definición y un disco duro encriptado. Había trabajado durante meses con mi contacto técnico, un antiguo empleado de Vélez Riera, que mi padre había ayudado antes de su caída. La programación era simple y brutal. A las 10 de la noche, al momento exacto del brindis ceremonial, la pantalla oculta bajaría silenciosamente, y el contenido se proyectaría, utilizando el mismo potente sistema de sonido de la gala. Me acerqué al estrado una última vez. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una anticipación helada. Toqué suavemente una de las orquídeas fucsias, la belleza efímera antes del golpe devastador. Me retiré justo antes de la llegada de los primeros invitados, dejando a los Vélez Riera rodeados por la majestuosidad floral que yo había dispuesto, sin saber que en realidad estaban sentados en el centro de la decoración de su propio funeral social. El reloj en el reloj de péndulo más antiguo de la mansión marcó las 10. Yo estaba observando la escena desde la discreción de la terraza, fingiendo ordenar unas macetas olvidadas, mientras la voz engolada y pomposa de don Ricardo llenaba cada rincón del salón. Él estaba en el estrado, el proyector oculto a centímetros de su figura orgullosa. Celebramos un siglo de integridad, de visión, de... Don Ricardo levantó su copa de cristal, la luz reflejándose en su anillo de sello de oro macizo. La sala estalló en aplausos serviles. Vi incluso a mi hermano, a quien la familia Vélez Riera había comprado con un puesto insignificante para silenciarlo, aplaudir con un fervor que me revolvió el estómago. Sentí la náusea del desprecio. En ese instante preciso, activé el pequeño control remoto que ocultaba en mi manga, el mismo que mi padre usó una vez para encender las luces de Navidad de nuestra casa antes de que fuera embargada. El silencio que siguió al ligero ruido del mecanismo al bajar la pantalla detrás de don Ricardo fue total.
Él se atragantó visiblemente con la palabra éxito. La pantalla de 10 metros descendió suavemente, opacando los retratos familiares que conmemoraban un siglo de supuesta honestidad. La luz azulada del proyector inundó el rostro horrorizado de don Ricardo. En la pantalla no había gráficos de acciones ni logotipos corporativos, sino la primera página del informe de contabilidad manipulada de 2008, con el título escandaloso: Transferencia de activos fraudulenta, Proyecto Fénix. La audiencia, inicialmente confundida, comenzó a murmurar, el pánico instalándose en los ojos de los invitados de la alta sociedad. Entonces, la voz de mi padre, extraída de una grabación secreta que guardé durante años, resonó en el sistema de sonido que Ricardo había pagado para su propia gloria. Ricardo, sabes que estos números son falsos. Destruirás mi nombre y a mi familia, decía la voz quebrada. La narración siguió con correos electrónicos y firmas verificadas de don Ricardo, detallando cómo había movido millones a cuentas offshore, justo antes de declarar la quiebra de la empresa de mi padre y culparlo. Doña Elena, al pie del estrado, gritó de indignación, pero no contra mí, sino contra la imagen proyectada. Don Ricardo, pálido y cubierto de sudor frío, intentó desesperadamente cubrir la pantalla con su cuerpo, pero el salón era demasiado vasto. Yo salí de mi escondite, caminé lentamente hacia él, vestida de negro, mis manos por fin libres de flores. «Pagará don Ricardo», susurré, lo suficientemente alto para que los micrófonos lo captaran, amplificando mi sentencia a todo el salón. Creíste que era una simple florista, pero soy la verdad que destruyó a mi padre. Hoy te la devuelvo, en este salón que decoré con la belleza que jamás merecisteis. La policía, alertada por mi contacto, ya estaba en camino. La revelación fue tan brutal, tan pública y tan meticulosamente documentada que no había vía de escape. Mientras los invitados de la alta sociedad de Barcelona se levantaban en un caos de chaquetas y vestidos de noche, don Ricardo se desplomó en su silla de gala, completamente sin palabras. Su imperio, su reputación, su linaje, todo se marchitaba ante mis ojos, más rápido que cualquier flor cortada bajo el sol de verano. Vi cómo el mayordomo intentaba detener la proyección, pero la unidad central estaba protegida, y seguía emitiendo las pruebas de su traición. Mi hermano al verme intentó acercarse, con una mezcla de horror y realización, pero lo detuve con una mirada. No le daría ni una palabra. Lo había perdido todo por seguir a estos hipócritas. Cuando los agentes de Paisano finalmente llegaron y rodearon a don Ricardo, él me miró con un odio tan profundo que podría haber roto el cristal, pero era un odio impotente. La justicia se había servido, no en un tribunal frío, sino en el centro de su vanidad. Me di la vuelta y caminé hacia la entrada, pasando junto a las mismas flores que yo había arreglado. Habían cumplido su propósito, traer la belleza y luego el veneno. Salí a la noche de Barcelona, con la cabeza alta. Mi padre fue vengado. El silencio de la humillación se había roto con el estruendo final de la verdad.